Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Amigos y amigas de todo el país, muy buenos días. Es un gusto acompañarles en esta mañana para presentarles los hechos más destacados de Ecuador y del mundo. Diana, buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por su sintonía. Arrancamos ya de inmediato con los titulares en Telediario. Bienvenidos. El fiscal general del Estado, Paul Pérez Reina, presentó su renuncia. Así lo confirmó el titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. Justicia ordinaria y disciplina militar investigan a más de 30 uniformados por diferentes delitos. El titular de Defensa, Osvaldo Jarrín, explicó el proceso. El Tribunal de Garantías Penales resolvió condenar a 37 policías a 106 días de prisión bajo la figura de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio tras supuestas agresiones a privados de la libertad. Y en lo internacional se abrió una investigación tras la muerte de Jorge Pizano que sacude las indagaciones que se realizan en Colombia sobre los sobornos de Odebrecht en los procesos de licitación para la construcción de obras públicas. En detalle, Ruth Palacios quedará al frente de la Fiscalía General una vez que se confirmó la renuncia de Paul Pérez Reina, quien dio un paso al costado por motivos personales. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo. Este viernes, a más tardar, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana espera resolver cómo se procederá en la designación del nuevo fiscal general una vez que se ha confirmado la renuncia de Paul Pérez Reina al cargo. Consideraremos la renuncia y, de ser aceptada, procederemos a tomar las resoluciones del caso para que la Fiscalía no quede sin el funcionario que tiene competencia para intervenir en los procesos que está interesada la sociedad. Bueno, en este momento existe una subrogante y eso vamos nosotros a verificarlo el próximo día viernes y ahí tomaremos una decisión. Ruth Palacios, actualmente subrogante, sería la nueva fiscal encargada hasta que el Consejo termine el proceso de selección, lo cual no ocurriría en este año. Ya hemos estado conversando sobre el mandato para la asignación del definitivo, entonces yo creo que muy pronto va a venir ya el mandato para el concurso para el fiscal definitivo. Las razones de la salida de Pérez, se insiste, son de índole personal, a pesar de las continuas acusaciones de presiones que supuestamente habría recibido el ahora exfiscal. Él tiene su domicilio, como ustedes deben saber, creo que en la ciudad de Ibarra. Él quiere reunirse con su familia y restablecer su vida normal. Y bueno, presiones siempre existen de todo tipo, especialmente en cargos de esa envergadura, pero yo creo que hay ecuatorianos siempre dispuestos a tomar esa misión y tenemos que estar esperanzados que eso suceda. Pérez Reina estuvo en el cargo por 6 meses, luego de ser posesionado en mayo pasado por el propio Consejo de Participación Ciudadana. Alex Llanos, Telediario. Y más tarde la Fiscalía General aclaró a través de su cuenta de Twitter que la renuncia del fiscal Paul Pérez Reina no fue por motivos personales ni familiares, sino institucionales. Asegura que Pérez Reina aceptó la propuesta de formar parte de una organización internacional de lucha contra el narcotráfico. En otro tema, la sesión en la que se resolvió la destitución de Sofía Espín y Norma Vallejo genera más reacciones en la Asamblea Nacional. Ana Galarza de Creo responde a las acusaciones de Vallejo. En su intervención, Norma Vallejo usó la estrategia de que la mejor defensa es el ataque y abrió fuegos contra Ana Galarza de Creo, que firmó el informe que recomendaba la destitución. Deberán ser llamados a rendir versión sus asesores para que justifiquen la falsificación de firmas. Con todo lo expuesto, la Contraloría deberá realizar auditorías a las cuentas suyas y de su esposo. Un día después, Galarza, acompañada de Omar Mayorga, quien cumple funciones de asesor 1, dijo que su equipo labora regularmente con ella. Por ejemplo, uno de los aludidos se encuentra aquí porque trabaja todos los días, todos les conocen. Y retó a Vallejo a presentar las denuncias en fiscalía. Póngame
una denuncia penal. Para Eliseo Azuero, quien presidió la comisión multipartidista, el tema de los denominados diezmos debe resolverse en el campo judicial, dada la ausencia de norma expresa que permita una sanción política. No somos competentes, es imposible que nosotros nos arroguemos facultades que están conferidas a otra función del Estado. Mientras en el caso de Sofía Espín, donde hay un pedido del juez para que el Pleno autorice su procesamiento judicial por supuesta oferta de tráfico de influencias, la duda es si a estas alturas procede o no la intervención de la Asamblea. Bueno, desde mi punto de vista diría que no, porque ya ha sido destituida, ya no es asambleísta. Para juzgar ese acto que fue hecho cuando ella era asambleísta, la Asamblea obligatoriamente tiene que pronunciarse y tiene que quitarle la inmunidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. En teoría, Sofía Espín sería reemplazada por Ronnie Aliaga, ex Alianza País y quien mantiene la línea correísta, mientras Norma Vallejo será sustituida por Fausto Terán, quien ya fue legislador en el periodo anterior. Alexis Moncayo, Telediario. Y ante la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, Marta Moncayo, gerente de los medios públicos, explicó sobre los procesos de desvinculación de 53 funcionarios y la situación real de las empresas. Atendiendo el pedido de los miembros de la comisión, Marta Moncayo, en su condición de gerente general de los medios públicos, acudió a la asamblea. Explicó que el proceso de desvinculación de 53 trabajadores a finales de octubre corresponde a una política de reingeniería interna. Esto no es una medida de un día para el otro, hemos tenido el tiempo para hacer un orgánico funcional nuevo. Según Moncayo, entre medios públicos e incautados existe una nómina que alcanza las 1.700 personas. De este fin de año, porque esa es la definición de lo que debe funcionar, van a salir cerca de 200 personas de los medios públicos. Lorena Abad, quien colaboró hasta el 31 de octubre en Radio Pública, expuso su caso. En mayo yo fui diagnosticada con cáncer. Sin embargo, a la gerencia llegó un diagnóstico distinto. Dice que tiene un tumor de comportamiento incierto desconocido de glándulas tiroideas. No dice la palabra cáncer específicamente. Marta Moncayo se refirió a la situación que atraviesan las 4 radios incautadas, Carrusel, Superca 800, La Prensa y El Telégrafo, debido a las administraciones anteriores. Cuando llegamos estaban perdidas. Los libros societarios están perdidas, actas de junta, y no tenemos totalmente claro los balances generales, qué tan reales son. Esto fue corroborado por Patricio Almeida, trabajador de Superca 800, radio deportiva, que fue utilizada durante el gobierno anterior, según sus palabras, con fines políticos. Para las sabatinas se lo utilizaba para campañas electorales, lo que generó problemas financieros. No obstante, Almeida reconoció que en sueldos están al día y que la deuda con el IES ya no es de 36 meses. Se ha cancelado hasta el mes de octubre. En el tema de la mora patronal se ha cancelado 21 meses. En el caso de Gamavisión, se informó que se encontró una defraudación tributaria por $6.6 millones, pagos que no pueden ser justificados y una pérdida similar por la transmisión de las sabatinas. Alexis Moncayo, Telediario. Y la Comisión de Desarrollo Económico sigue analizando la Proforma 2019. En la jornada de ayer recibió al ministro de Vivienda, Javier Torres. Para 2019 en vivienda se espera un presupuesto superior a los $500 millones para la consecución de los objetivos trazados por el gobierno en su programa Toda una Vida. Los 536 millones aproximadamente que tiene de recursos de finanzas para el 2019 va contemplado justamente en el atender cerca de 80.000 necesidades. La idea es que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda propia en lugar de pagar un arriendo, destinen esos recursos a la cuota mensual. Y el aporte de un incentivo de $6.000, que es el inicio como el incentivo que puede entregarse al beneficiario, y compartir el arrendamiento por 8 años. En los legisladores, sin embargo, siguen existiendo inquietudes con respecto a, por ejemplo, el precio base del barril de crudo, que en la proforma se ubica en $58.29. Esto por la volatilidad de los mercados en los últimos días. ¿Cuál es el número mágico que ponemos en el presupuesto? 51, 52, 54, 50. Si se pone 50, entonces va a haber menos ingresos y va a haber mayor déficit. Por otra parte, insisten en que los recortes a la inversión pública no deben alcanzar a sectores como educación y salud, donde se debe respetar los preceptos constitucionales. El 4% en lo que es salud y el 6% en educación tiene que estar contemplado y tiene que estar claro. Ni la salud ni la educación pueden afectarse con una reducción en la proforma presupuestaria. Alexis Moncayo, Telediario.
6 de la mañana con 10 minutos, la Contraloría General del Estado presentó un informe preliminar donde señaló varios problemas a nivel estructural y de gestión del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair que se construyó en el gobierno anterior. El informe preliminar del organismo auditor revela los problemas que atraviesa la obra. Fueron auditados los periodos comprendidos entre el 16 de diciembre de 2015 y 30 de abril de 2018 y del 10 de diciembre de 2012 al 30 de abril de 2018. El informe revela que Coca-Codo Sinclair presenta más de 7.000 fisuras de al menos 38 centímetros de longitud, daños estructurales que tienen origen en la utilización de materiales sin un adecuado control de calidad y otros por las soldaduras que no cumplieron con los procedimientos técnicos. La empresa china Sinohydro Corporation es la responsable de la construcción. Según la Contraloría, la reparación de las fallas costaría $1.010.844.000. Existen obras pendientes como la construcción de un campamento permanente de operación que tiene un avance del 76.38%. Esto ha ocasionado gastos adicionales por $763.560 para el transporte del personal técnico y administrativo desde el campamento hacia la central hidroeléctrica. Por otra parte, la empresa china Sinohydro Corporation no ha atendido 171 defectos que han sido reportados por Coca-Codo. Esto ha ocasionado un perjuicio de $465.380 a Coca-Codo y de $27.779.000 al Estado ecuatoriano por la afectación a los ingresos que debería percibir con la comercialización de la energía producida. No se impuso una penalidad de $78.200.000 al contratista Sinohydro por un retraso en la operación inicial y en la entrega de la fase 1. El gerente de Sinohydro no cumplió con el plan de capacitación y entrenamiento continuo del personal operativo conforme los requerimientos técnicos. Finalmente, la empresa Sinohydro manejó inadecuadamente los desechos generados en el campamento de operación permanente. Además, no cumplió las medidas de control ambiental para la distribución de combustible en los campamentos. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 12 minutos y la defensa del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado anunció que tomará acciones legales a nivel internacional para intentar inhibir el pedido efectuado por Ecuador a Interpol de difusión roja para su captura por supuestas inconsistencias en la documentación que se entregó a la Policía Internacional. Alvarado es investigado por peculado. Según la Fiscalía, habrían presuntas irregularidades en los contratos que la SECON efectuó para los enlaces ciudadanos. Además, los abogados señalaron que la solicitud de asilo del exfuncionario se encuentra en proceso. Estamos en contacto con compañeros abogados que están en el extranjero y son las personas directas quienes nosotros les vamos a dar los insumos para reunirnos y inhibir este cumplimiento de la alerta roja. Eso básicamente. Y el tema es técnico. Está en proceso de la obtención del asilo político. Se está perfeccionando, todo es un trámite, ¿no? Todo tiene un proceso. Y en otro tema, más de 30 militares son procesados por diferentes delitos, tanto al interior de la institución como por la justicia ordinaria. Así lo dio a conocer este miércoles el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. El proceso de reinstitucionalización ha marcado el trabajo de Osvaldo Jarrín al frente del Ministerio de Defensa. En ese contexto también se incluye la depuración de aquellos miembros de Fuerzas Armadas que en casos aislados, dice, han sido involucrados en actos de corrupción. En drogas, Fuerza Terrestre 5, en armas 10, asociación ilícita 6, otros casos 12, que corresponden a robo y de otro tipo de delitos. De la Fuerza Aérea 7 y de la Fuerza Naval 1. De esta manera lo que se busca es una solución integral, por lo cual se tiene claro a dónde se deben enfocar estas labores. Para el secretario de Estado, el tema no está solo en la depuración de nombres, sino de normativas. Es por ello que ya se trabaja en el reglamento de disciplina y en la ley de personal. Es ahí donde se descarta la realización de pruebas de confianza a los militares, inclusive a aquellos asignados al cuidado de la frontera norte, resaltó Jarrín. La mejor confianza es la formación profesional. Que existan casos específicos que haya que hacerlos es diferente. Pero las Fuerzas Armadas no van a optar por esos mecanismos. En el aspecto administrativo específico del ministerio también se han tomado decisiones, como es la reducción del 20% del personal. 7 puestos de nivel jerárquico superior que sí han sido eliminados. 5 coordinaciones generales bajaron a 3 y de 30 direcciones a 25.
y el 10% de servidumbre han sido reducidos. Esto incluyó a los asesores ministeriales, los cuales pasaron de 14 a 3. Alex Llanos, Telediario. 6 de la mañana con 15 minutos y se suspendieron las versiones de las 13 personas investigadas por presunto tráfico de armas al interior de las Fuerzas Armadas. Las diligencias no se efectuaron ya que los 7 militares y 6 civiles detenidos no fueron trasladados desde los centros de rehabilitación en los que se encontraban hacia la Fiscalía General en Quito. Ellos mantienen prisión preventiva tras los allanamientos que se efectuaron en el mes de octubre a varios destacamentos en 5 provincias del país. La Fiscalía investiga una supuesta venta de armas y municiones a miembros del grupo disidente de las FARC, liderado por alias Guacho. Realmente no ha avanzado mucho el proceso. Recién en estas semanas empezaron a dar una serie de diligencias, como son versiones de comandantes que se encontraban a cargo de estos distritos militares. No se ha aportado con ningún tipo de información relevante, no ha avanzado el proceso. Recién en esta semana, como les comento, se han dado una serie de diligencias. En este caso también de mi cliente, que realmente no tiene mayor participación en el hecho, por cuanto se le relaciona por una simple llamada telefónica a un mensajero que tendría algún tipo de participación. Y más de 900 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados por la Policía Antinarcóticos. Tras varios meses de investigaciones, se efectuaron 2 operativos en los que se detuvo a 12 personas. En el primer caso, se allanó una bodega de acopio en Juján, provincia del Guayas, donde se hallaron 19 sacos de yute con 342 paquetes tipo plancha con láminas de droga. El alcaloide era enviado a distintos países europeos. En el segundo operativo participaron policías de Ecuador y Grecia, país donde se detuvo a los presuntos cabecillas de la estructura internacional, mientras que en nuestro territorio se incautó un velero con paquetes de clorhidrato de cocaína que se pretendía sacar desde Salinas hacia Atenas. La droga aprehendida tenía un valor equivalente a 31 millones de dólares en Europa. En cuanto a la estadística, al momento ya estamos contabilizando alrededor de 77 toneladas incautadas con 11.262 detenidos. En tema de precursores químicos hemos llegado a 154 toneladas de precursores químicos sólidos y 17.650 litros de químicos líquidos. Es importante resaltar que hemos elevado la cantidad de detenidos en comparación con el año anterior, aproximadamente 700 detenidos más adicionales en el igual periodo que el año anterior. Son ya las 6 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero al regresar continuaremos con más noticias. Así es, quédese con nosotros en Telediario. Volvemos también con los deportes. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del... Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de tu humilde ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. La mejor manera de resolver los conflictos es a través del diálogo. Para esto, los centros de mediación de la Prefectura de Pichincha ofrece a toda la comunidad consultas legales gratuitas, solución pacífica de conflictos para fijación de pensiones alimenticias, problemas laborales, civiles, de inquilinato y más. Visítenos en Plaza República, calles Manuel Larrea y Ante, piso 18, edificio Prefectura de Pichincha. Sangolquí, avenida Don Calderón y Espejo, segundo piso. Y en Machache, avenida Pablo Guarderas y Nicolás Moreta, edificio Centro de Salud de Misión Pichincha. Prefectura de Pichincha. Dejamos huella. Si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera. Hola, mi nombre es Santiago Silva Lachard. Quiero invitarles a que conozcan una nueva faceta, canciones que no había cantado nunca en vivo, en una guitarreada entre amigos, este sábado en Esta es mi canción. Esta es mi canción, próximo sábado 8 p.m. por Ecuador TV. Cada noche no solo traemos la noticia, te traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento, investigación, frontalidad, información veraz. Imparcialidad ante los hechos.
Si es noticia, está en Telediario. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por Ecuador TV. Este fin de semana en Cine Familiar. Sábado. Voy a atrapar a esas criaturas. Nunca olviden quiénes son y sobre todo, guarden el secreto. Las hermanas vampiro. Domingo. Estás hecho de pino, así que te llamaré Pinocho. No puede ser. Yo soy un chico de verdad. Pinocho. Fin de semana de Cine Familiar. A las 12 horas, por Ecuador TV. Gracias por continuar junto a nosotros. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Ecuador participará en la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se desarrollará en Guatemala. Los temas de diálogo son los derechos de las personas con discapacidad, movilidad humana, cooperación y cuidado del ambiente. Bajo el lema Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, Ecuador participará y expondrá el trabajo que realiza en la promoción de los derechos de las personas con discapacidades en la vida política, económica, laboral y social, dentro del programa iberoamericano de discapacidad que será presentado en la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevará a cabo en la ciudad de Antigua, Guatemala. Nuestro país ha propuesto un comunicado especial que va a ser adoptado al finalizar la cumbre por todos los jefes de Estado y que determinará trabajos en programas conjuntos que emprenderán los países iberoamericanos durante el próximo bienio, los próximos 2 años. El jefe de Estado Lenín Moreno intervendrá en la sesión, destacará el diálogo y la importancia del desarrollo de políticas públicas para las personas con discapacidad. Desarrollo sostenible que incluye, por supuesto, aspectos económicos, aspectos de conservación del medio ambiente, de desarrollo social, cultural. Entre el jueves 15 y viernes 16 de noviembre, el presidente Moreno junto al canciller José Valencia y otras autoridades analizarán temas que preocupan a la región, como la cooperación y medio ambiente y las estrategias para el desarrollo de los 22 países que participan en la cumbre. Son todos los países latinoamericanos y del Caribe, más España, Portugal y Andorra. Dentro de la agenda de actividades que mantendrá el primer mandatario de Ecuador constan reuniones bilaterales con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y con su homólogo de Costa Rica, Carlos Alvarado. Valeria Villarroel, Telediario. Y ya en horas de la noche del miércoles arribó a Guatemala el presidente de la República, Lenín Moreno. El jefe de Estado fue recibido por el embajador de Ecuador en ese país, Francisco Aguirre, y por el ministro de Cultura y Deportes guatemalteco, José Luis Chea. El mandatario viajó junto a una delegación, entre ellos el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, y la secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Silvia Rosero. La agenda de actividades del primer mandatario iniciará el día de hoy. 6 de la mañana con 23 minutos y la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador está de fiesta al celebrar 50 años de creación. Su decano encargado, Roberto Gómez, entregó un reconocimiento a la trayectoria académica del presidente Lenín Moreno, quien fue el mejor egresado en el año 1984. Esta facultad recibe en sus aulas a 7.000 estudiantes de todo el país. De ellos, 5.000 se preparan de manera presencial y 2.000 a distancia. Estos números ponen a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central, que este miércoles celebró sus 50 años de creación, como la más grande y representativa de esta alma mater. Autoridades de la Universidad Central y el decano encargado de la facultad visitaron al presidente Lenín Moreno, a quien reconocieron por ser el más destacado de los egresados en el año de 1984. Es una facultad que todo el tiempo hay gente y que la verdad es que cuando nuestros estudiantes no están, les hace falta ese sonido de vigor que tienen, y que igual que usted ahora se sienten muy complacidos de que usted, como ex egresado de la Universidad Central, sea nuestro presidente de la República. El presidente agradeció este gesto que lo llevó a recordar sus años de estudiante universitario. Muchas gracias por este reconocimiento. Gracias por este reconocimiento. En verdad, pues yo fui el estudiante que mayores calificaciones tuve durante ese periodo de estudios. En ese tiempo la universidad primaba bastante lo político. Y resaltó cómo en la universidad, que es el reflejo de la pluralidad de pensamiento y opinión, debe cimentarse la tolerancia y el respeto al otro.
hacer del diálogo una causa común. Fue la primera política de Estado, de gobierno que nosotros pusimos en boga en el Ecuador. Dialogar con todos. Miles de personas asistieron al diálogo. En este breve encuentro, el jefe de Estado expresó a quienes forman parte del sistema público de educación superior que los anunciados recortes presupuestarios no afectarán el desarrollo del sistema en cuanto al pago de salarios a docentes, becas y desarrollo de infraestructura para investigación. Javier Ceballos, Telediario. Y el Gobierno Nacional promoverá mesas de diálogo con los representantes de las universidades públicas sobre el reajuste presupuestario contemplado en la proforma del 2019. Las autoridades universitarias expresan preocupación por este tema. La idea es analizar caso por caso y decidir consensuadamente una serie de medidas orientadas, por un lado, a no perjudicar la planificación académica ni administrativa de las universidades públicas y por otro, priorizar los recursos económicos que el Estado entrega. De acuerdo a las cifras de las universidades, son cerca de 145 millones. Nosotros sostenemos que son esos 53 millones y es justamente por eso es que nos vamos a sentar a revisar caso por caso para evitar manejar una cifra que luego se distorsione o luego genere un malestar innecesario. Sobre esto se dio un anuncio respecto a uno de los fondos que es vital para las universidades públicas. El fondo denominado FOPEDEUPO es un fondo que se mantiene y permanece estable y es el fondo que tiene que asignar el Estado ecuatoriano. Ese fondo no se lo puede topar. Para la Universidad Central del Ecuador, por ejemplo, tan solo un recorte de 19 millones de dólares les implicaría complicaciones en el financiamiento de programas de posgrado. El presupuesto de las universidades públicas se ha mantenido congelado durante los 2 últimos años. Misma preocupación se extiende desde el rectorado de la Universidad de Cuenca. Que el presupuesto podría ser de 50, 60 millones, de 42 millones en otros casos. Realmente no existe claridad, no existe todavía un pronunciamiento. Desde la Secretaría de Educación Superior se puso énfasis en que cualquier tipo de recorte no afectará la operatividad de las universidades que reciben recursos del fisco. Que se va a garantizar la política de becas que está establecida por la ley, que se va a garantizar la política de investigación. Javier Ceballos, Telediario. 6 de la mañana, 27 minutos, y la actual consejera Camila Moreno y Cecilia Velázquez quedaron fuera del proceso de selección del Consejo Nacional Electoral definitivo tras aceptarse las impugnaciones presentadas en su contra. Así lo resolvió el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que se apresta a la última fase del concurso cuando este jueves se realicen las deliberaciones con los 12 candidatos aún en carrera. Y aumenta la cifra de víctimas de abuso sexual a menores entre 3 y 6 años en la Unidad Educativa Particular Interamericano CEBI de Guayaquil. A un año de presentarse las denuncias, se pide celeridad en las investigaciones. A 18 se suman las víctimas de abuso sexual en el caso CEBI, que este 16 de noviembre cumple un año. Ya han subido a 18 las denuncias de niños de 3 años de edad, manoseados, violados, abusados. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? Tengo entendido que la Fiscalía Local ya va a actuar. Bueno, actúen pues. Los niños, contrario a lo que señalan los reglamentos de educación, los habrían sacado de la zona de inicial de la unidad educativa para llevarlos al tercer piso, un salón de música con vidrios polarizados donde los esperaba el agresor. Al momento, hay un profesor sentenciado a 5 años de prisión por abreviado, mientras las denuncias contra otros implicados en el hecho aún están en investigación previa. Parte de los acusados, hay uno preso, a ese le van a echar, esa es la estrategia, ese es el culpable de todo. Otros tomaban fotos de los actos sexuales execrables, pero nadie sabía nada. Ahí están todos funcionando. Y ni siquiera se ha vinculado a profesoras que han señalado haber estado en los cursos con el agresor, son cómplices o coautoras. Y si no lo estuvieron, entonces hubo una negligencia terrible, porque los niños, para poder salir de sus clases, siempre iban con tutoras y con profesoras. Esta foto publicada en la red social Twitter por uno de los padres es solo una muestra de las secuelas de las víctimas. Los niños tienden a rayarle los genitales a los juguetes. Esto es un acto que los psicólogos describen normalmente como que demuestra que han sido víctimas de abuso. Invitamos a toda la ciudadanía que se sienta
solidaria con este caso, a que comparezca aquí al edificio, afuera del edificio La Merced, a las 10:30 de la mañana, el viernes 16 de noviembre del 2018. Mariuxi Buenaño, Telediario. La Policía Nacional hace recomendaciones a la ciudadanía para evitar delitos cometidos en vehículos particulares que prestan servicios de taxis ejecutivos. Un presunto caso de violación a una joven de 23 años se registró en Guayaquil. El hecho registrado el pasado 23 de octubre es investigado por la Fiscalía. El presunto agresor, una persona de 36 años, de nombres José A., de nacionalidad venezolana, guarda prisión preventiva. Sería llevado a una audiencia de formulación de cargo en donde se imputaría el delito de violación. Según el agente fiscal César Suárez, lo que se busca determinar es cómo el acusado llegó hasta la víctima sin haber sido notificado previamente para que le preste el servicio de taxi ejecutivo. La aplicación... La persona que está registrada en algún momento no quiere trabajar y puede otorgar a otra persona el teléfono para que vaya a laborar. Y es precisamente lo que sucedió ayer. Cuando se intentó localizar al señor, este teléfono era aportado por otra persona que no es la persona que está en estos momentos detenida. Desde la Policía Nacional se recalca el llamado a la ciudadanía a tomar precauciones antes de solicitar servicios de traslado mediante aplicaciones móviles. Exija a través del celular que ellos les informen quién es el nombre del conductor, el vehículo y la placa que va a llegar para poder transportarlos, y de esta manera ellos puedan verificar que el vehículo que solicitaron es un vehículo seguro. Caso contrario, agradezcan los servicios si esta empresa no quiere proporcionar los datos que la persona está solicitando. En tanto que la víctima, una joven de 23 años, recibirá acompañamiento médico y tratamiento psicológico. Este miércoles presentó la denuncia en la Fiscalía del Guayas. César Eduarte, Telediario. Y el Tribunal de Garantías Penales en Azuay declaró la culpabilidad de 37 policías bajo la figura de extralimitación de funciones. Los uniformados en un primer momento fueron acusados de tortura tras supuestas agresiones a privados de la libertad. En contexto, los hechos sucedieron el 31 de mayo de 2016. 46 uniformados ingresaron al pabellón de mediana seguridad para ejecutar una requisa. 200 privados de la libertad denunciaron haber recibido golpes durante el operativo. 42 policías fueron procesados por el presunto delito de tortura. La audiencia de juicio inició en septiembre de 2018 y este miércoles 14 de noviembre el Tribunal de Garantías Penales emitió su resolución. Fiscalía no logró demostrar, no logró probar en lo absoluto los elementos del tipo penal que son la tortura. El tribunal desechó el delito de tortura y bajo el argumento de extralimitación de funciones juzgó a 37 policías a cumplir 106 días de prisión. Fiscalía apelará el fallo. Nosotros consideramos de que se cumplen los requisitos del tipo penal, del artículo 151, hay una vulneración, un derecho humano a personas privadas de la libertad. La defensa de los policías implicados tampoco acepta la resolución. Que necesariamente tienen que hacer el uso progresivo de la fuerza. No se puede hacer una requisa en las cárceles del Ecuador simple y llanamente con caramelos o chocolates. Para ellos tienen un uniforme que les da el Estado. Entiendo. En mi caso, a quien represento, a la oficial, voy a apelar necesariamente. Familiares y compañeros de los uniformados mostraron desacuerdo. La delincuencia tiene más garantías que la Policía Nacional. La Policía Nacional ahora se ve obligada a prácticamente a no querer hacer nada para evitarse estos problemas. Con esta sentencia, ¿qué va a suceder con los uniformados en el Ecuador? Es muy grave el tema, muy grave. 4 uniformados fueron declarados inocentes y una mujer policía en estado de gestación deberá esperar su sentencia. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Noticias internacionales. En Colombia, varios audios revelaron que el actual fiscal Néstor Humberto Martínez conocía desde 2015 de los sobornos de Odebrecht y del financiamiento de grupos paramilitares, pero nunca denunció ni emprendió las investigaciones debidas. El material fue entregado por el ingeniero Jorge Enrique Pisano, quien era testigo clave de los sobornos de la multinacional brasileña en ese país. Su hijo murió por ingesta de cianuro días después de que su padre también muriera por causas que aún son desconocidas. Pisano, quien para 2015 era auditor del consorcio Ruta del Sol 2, estaba siendo investigado por las coimas que pagaba Odebrecht.
Y el Senado de Argentina aprobó la madrugada de este jueves el proyecto de presupuesto de la Administración Pública para 2019 con 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Los senadores de la oposición destacaron que es un presupuesto redactado por el Fondo Monetario Internacional y que va a implicar un fuerte ajuste para el próximo año. Un primer grupo de migrantes que salió hace un mes desde Honduras llegó a la frontera entre México y Estados Unidos. Varias personas treparon la valla fronteriza que separa Tijuana y San Diego. Todo ocurrió frente a un grupo de agentes de la patrulla fronteriza, vehículos del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y un helicóptero. Vean ustedes, estas son las imágenes que se viven en la frontera. Y el Brexit sacude a Reino Unido. El gabinete de gobierno superó sus divisiones internas para respaldar de forma colectiva el acuerdo preliminar. Tras una tensa reunión de más de 5 horas con sus ministros, Theresa May anunció que Londres ha dado un paso decisivo para cerrar un pacto sobre las condiciones de su salida de la Unión Europea prevista para el próximo 29 de marzo. Horas después de este acuerdo, el ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, anunció en Twitter que dimitía porque no podía de buena conciencia dar apoyo al documento. Dimitió el gabinete en Reino Unido. 6 de la mañana con 36 minutos, ya está listo José Daniel Álvarez. Muy buenos días. Álvarez. Chobo Álvarez, no lo va a ubicar así le gusta que le digan. Pero bueno, José Daniel, cuéntenos, hoy se enfrenta la selección ecuatoriana frente a la selección de Perú. Así es, Diana, buenos días para ti, para Sofi y también para todos los televidentes. Hoy juega la selección ecuatoriana de fútbol contra Perú. Es el quinto amistoso desde que llegó Hernán Darío Gómez y me atrevo a decir, es el primer partido serio, el primer partido contra una selección de mejor nivel que la ecuatoriana. Así que una prueba de fuego para Hernán Darío Gómez y sus muchachos. Bueno, apoyo entonces a nuestra selección. De esta manera arrancamos los deportes del día de hoy con muchísimo por qué comentar. Juega Ecuador, juegan varias selecciones alrededor del mundo. No te muevas, esto es Fanático. Así es tiempo de deportes en la pantalla de Ecuador TV y arrancamos con la selección ecuatoriana de fútbol. El día de hoy a las 20 horas con 30 minutos tendrá partido amistoso, el primero de estos dos últimos del 2018. La selección de Perú será el rival, una selección que se encuentra en mejor estado, en mejor nivel que la ecuatoriana, viene de participar en el Mundial de Rusia 2018, además de que lo hizo con buen nivel, si bien no llegó a los octavos de final, tuvo buenas presentaciones frente a rivales de buenos niveles como Dinamarca, como Francia, y recordar que derrotó a Australia. Después, una serie de partidos amistosos para Perú con equipos de la élite y ahora Ecuador, el primer rival fuerte que le toca a este nuevo proceso de Hernán Darío Gómez, a quien escuchamos a continuación. Como todos los trabajos de selección, tienen que ser muy tranquilos porque es venir y jugar. La selección es seleccionar, equivocarse lo menos posible en escogencia y jugar. Perú nos va a ayudar mucho. Yo lo dije esta mañana cuando llegué que las tres mejores selecciones sudamericanas es un concepto muy personal. Actualmente son Colombia, Brasil y Perú. Entonces nosotros vamos a aprovechar ese buen nivel que tiene Perú para que nos demuestre todas las dificultades y defectos que tenemos. La Copa América para todos los... Bueno, hay equipos que ya Perú, Colombia vienen con el proceso. Ellos ya van en crucero, nosotros estamos despegando. La Copa América vamos a tratar de llegar lo más alto que podamos. Pero como información todavía nos va a hacer falta en la Copa América. Pero de todas maneras creo que todos los equipos se les va presentando la Copa América, la van definiendo. Pero si ustedes los ponen a escoger, en el país usted pone a escoger a los ecuatorianos que prefieren el Mundial. Yo también. Estoy bregando a ver cómo hago para formar un buen equipo, para elaborar buen fútbol, para tener un orden, para tener sociedades. ¿Sí? Estoy bregando a que Ecuador mejore, independiente del rival. Los futbolistas ecuatorianos que están fuera del país
Están jugando poco. Hay 2 o 3 que son titulares. Los demás entran y salen, entran y salen. A veces la prensa le dice por qué trae jugadores que no están jugando y la única respuesta que puede dar un técnico de selección es porque me gusta. ¿Cierto? Entonces aquí los jugadores que hay aquí me gustan todos. En ese sentido sí la tengo muy clara. Primero, buenas personas, que sean profesionales como personas, que vivan bien, que sean solidarios, que tengan sentido de pertenencia, que quieran la gloria. Perú llega como el gran favorito para este choque contra Ecuador el día de hoy. El Estadio Nacional de Lima sin duda alguna estará a reventar. Muchísima expectativa en el país vecino por este partido de la fecha FIFA. A continuación, el informe de la selección que dirige Ricardo Gareca. El Perú-Ecuador se acerca cada vez más y más. Y en la Videna se vive un ambiente espectacular. La práctica del día 9 arrancó más tarde que de costumbre. Las novedades Advíncula, Tapia y Farfán fueron los primeros en saltar al campo y recién lo hicieron a las 10:40 de la mañana. El equipo que Ricardo Gareca dibujó este martes 13 fue el siguiente: Álvarez en el arco, Advíncula, Ramos, Abraham y Trauco, Tapia y Yotún en el medio campo apoyados por Carrillo y Flores, el chaval Cristian Benavente como 10 y Jefferson Farfán como único punta. El cierre de día fue en familia, todos juntos, y lo que parecía ser una foto protocolar se convirtió en este saludo al cielo. En nombre de nuestra selección peruana de fútbol, queremos manifestar nuestra solidaridad a todas las familias que están viviendo un momento de mucho dolor. Debido al terrible accidente que sufrieron los niños del Club Academia Deportiva Real Amazonas, porque el fútbol debe estar unido hoy y siempre. Vamos a revisar las posibles alineaciones para el día de hoy. Perú saltaría con Pedro Gallés en el arco. La defensa con 4 elementos. Los 2 centrales, Cristian Ramos, el exjugador de Melec, y Lucas Abraham. Los laterales, Luis Advíncula, el jugador del Rayo Vallecano, por derecha, por izquierda, Miguel Trauco. En la media cancha, en la primera línea de volantes, Yoshimar Yotún, jugador que actúa en la MLS de Estados Unidos, junto con Tapia. Más adelante, por derecha, André Carrillo, buen jugador este, y por la izquierda Cristian Benavente. Ojo con Benavente, un jugador peruano de 24 años que ha realizado toda su carrera en Europa. Arrancó en el Real Madrid Castilla. Y arriba, Flores junto con el veterano Jefferson Farfán. Este sería el equipo de Ricardo Gareca para medir a Ecuador el día de hoy. Y la selección ecuatoriana de fútbol podría saltar a la cancha del Estadio Nacional de Lima con la siguiente alineación, que fue la última que utilizó Hernán Darío Gómez en los entrenamientos. En el arco, Alexander Domínguez, quien parece ser inamovible para el bolillo en esa posición. Defensa con 4 elementos, los 2 centrales, Arturo Mina y Gabriel Achillier. Los laterales, Juan Carlos Paredes por derecha, uno de los más resistidos. Y por izquierda, Beder Caicedo, que está reemplazando al lesionado Cristian Ramírez. En la media cancha, en la primera línea de volantes, Jefferson Orejuela, jugador de Liga, junto con Jackson Sebastián Méndez, el jugador de Independiente del Valle, uno de los que se ha ganado la confianza del bolillo en estos 4 partidos amistosos disputados. En la segunda línea de volantes, por derecha aparece Antonio Valencia, el jugador del Manchester United, y por izquierda, Ayrton Preciado, el jugador del Santos Laguna de México, para dejar en el ataque a Miller Bolaños y Ener Valencia. El partido arranca el día de hoy, 20 horas con 30 minutos entre Perú y Ecuador. Dejamos el tema selección y nos metemos con la Serie B del fútbol ecuatoriano, porque este sábado se prepara una verdadera fiesta con el Mushugruna. ¿Por qué? Porque está a punto de estrenar su nuevo estadio, justamente al que comenzamos a ver en pantallas allá en la comunidad de Echaleche. Gran proyecto para Mushugruna, y además tendrá la gran oportunidad este día sábado, luego de los actos de inauguración, de enfrentar a Orense y lograr la clasificación, asegurar uno de los cupos para estar en la primera división de nuestro fútbol. La infraestructura costó alrededor de 2 millones y está ubicada justamente en la comunidad Echaleche de la parroquia Pillahuín.
a 3.350 metros sobre el nivel del mar. Así que este sábado se inaugura el nuevo estadio de Mushugruna con el partido frente a Orense y la fiesta puede ser completa porque el equipo del Ponchito puede conseguir su clasificación a la Serie A para la próxima temporada. A continuación, las palabras del presidente de Mushugruna, Luis Chango. Estadio nuevo en Quichua, Mushuk Estadio nuevo en el español, y yo creo que nosotros ganamos sobre todo elevar la autoestima de los sectores indígenas, romper los paradigmas mentales de los sectores indígenas, incluir en el proyecto deportivo a los sectores indígenas, dar fútbol profesional a los sectores indígenas, a los sectores de campesinos, más bien hacer historia en el Ecuador y hacer historia en el mundo, porque no hay un escenario deportivo construido con esfuerzo de mingas, turnos, más de recolección de materiales de construcción, con un aforo de 6.000 espectadores, calificado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, calificado por la Liga Pro, un escenario deportivo oficial. Eso no los hay ni en el mundo. Te da satisfacción personal. Yo no gano dinero en esto, ni me interesa ganar dinero en esto. Lo que me interesa es incluir en estos proyectos a los pueblos indígenas, a los pueblos rurales, a los afroecuatorianos, hacer una verdadera interculturalidad, trabajar en forma conjunta para que el Ecuador sea más próspero en los próximos años, decirle a los políticos de que no necesariamente hay que incluirle los dineros para corrupción, sino hay que hacer las cosas correctamente y se puede hacer grandes obras con $2 millones, una realidad para 6.000 espectadores, porque mucha gente dice un escenario deportivo de 20.000 espectadores te cuesta $40 millones. A nosotros con $5 millones podemos hacer un escenario deportivo de 21.000 espectadores. Gran iniciativa de la directiva de Mushugruna que ya se cristaliza y rompe bastantes estereotipos que existen en nuestro país. Tiempo de polideportivo, se viene el día de mañana en Guayaquil el Panamericano Internacional de Judo con más de 650 deportistas que participarán en esta disciplina. A continuación, más detalles. Guayaquil será la sede para el Panamericano Infantil de la disciplina de judo. En el evento participarán alrededor de 35 países y cerca de 650 jóvenes entre 11 y 14 años. La secretaria del Deporte del Ecuador, Andrea Sotomayor, se refirió a este campeonato internacional, que ha tenido también el trabajo mancomunado de la Federación de Judo del país y el municipio de Guayaquil. El trabajo en conjunto es primordial en el deporte y así lo estamos demostrando con la alcaldía, con los diferentes organismos deportivos. Y muy contenta de que se puedan dar este tipo de eventos en la ciudad de Guayaquil. El video ya nos mostraba una hermosa ciudad que tiene la capacidad de recibir a todos estos deportistas, a las delegaciones que vienen, porque recordemos que vienen los deportistas, por las edades vienen con sus padres, con sus entrenadores, con los cuerpos técnicos, una delegación importante. En rueda de prensa efectuada la mañana de este miércoles en Guayaquil, estuvieron los principales delegados de judo en el Ecuador, en representación del Cabildo porteño. Estuvo presente Jorge Arosemena, quien también se refirió al evento deportivo. Judo es un deporte que, si bien aparentemente no está suficientemente masificado, es un deporte que a pesar de ello nos ha dado inmensa alegría a los ecuatorianos. Es por ello que cuando me fueron a buscar del ministerio para pedirme que ayudara en este campeonato, no dudé en hacerlo. Porque a la gente que se preocupa por la juventud, que se preocupa por el deporte, que se preocupa por que las cosas vayan siempre para adelante, hay que ayudarlas en lo que se pueda. Y vuelvo a repetirles, el judo, a pesar de que debe tener muchos problemas para llevar a cabo sus actividades, siempre se ha distinguido por hacerlo bien y nos ha dado grandes alegrías y muy buenos resultados. El Campeonato Panamericano de Judo Infantil se desarrollará desde este viernes 16 de noviembre en el Centro de Convenciones, desde las 9 de la mañana hasta las 19:30. Ya lo saben, el día de hoy, Perú contra Ecuador a las 20:30. A las 14 horas, más información en Fanáticos. Se quedan con Eduardo Califé y Primera Impresión. Que tengan un muy buen día. Muy amable, gracias por la información deportiva. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por continuar en nuestra sintonía. Nuestros invitados de hoy en Primera Impresión.
Iván Granda, subsecretario de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. La lucha contra la corrupción, los pasos y acciones necesarias en esa dirección. Este será el tema con nuestro invitado. Además, Alexandra Córdoba, madre del joven desaparecido David Romo, y su abogado Alex Bonifaz. ¿Qué sigue en el prolongado y doloroso proceso de investigación acerca de la desaparición de este joven ocurrida en el año 2013? Y finalmente, Ramiro Román, abogado de Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Con él analizaremos los contenidos y conclusiones del informe final de la Comisión Especial que investiga la muerte del ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana ocurrida en 2010. Temas e invitados de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. 6 de la mañana con 55 minutos a esta hora, como siempre. Diario El Telégrafo nos trae información importante en su primera plana y en su edición de esta jornada. Diario El Telégrafo nos dice: el fiscal general renunció a su cargo a pocos días de retornar de China, donde gestionó cooperación especial. Paul Pérez Reina renunció. Antes de él, en este año estuvieron en el puesto Carlos Vaca y Gen Rea. Además, Diario El Telégrafo nos informa acerca de que el presidente de la República ha dicho que garantizará la gratuidad en la universidad. El presidente de la República se reunirá con los rectores de las principales universidades del país para analizar el tema del presupuesto. Y finalmente, con un amplio despliegue gráfico, El Telégrafo nos trae una interesante noticia sobre lo que se hace en el Ecuador, y esta vez en Astinave, la empresa pública que entrega hoy 2 buques a Defensa. La empresa, con su trabajo en este proyecto de rehabilitación de los 2 buques, ahorró $170 millones en la modernización de estas unidades. 6 de la mañana, 56 minutos. Una de las principales apuestas del gobierno en la lucha contra la corrupción es el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional hace 2 meses. La iniciativa persigue 7 grandes objetivos. Veamos. Son diversas las acciones emprendidas por el gobierno en la lucha contra la corrupción. Según el reciente estudio realizado por la Corporación Latino Barómetro, se trata del 5º problema más importante en la región en cuanto a percepción, solo superado por la delincuencia, el desempleo, la economía y la situación política. Ese mismo estudio determinó que la percepción de la corrupción como el problema más importante situó al Ecuador en la mitad de la lista en América Latina, con 8%, por debajo de la media. Frente a esto, el gobierno de Lenín Moreno impulsa el proyecto de ley orgánica anticorrupción y protección al denunciante, anunciado por el mandatario el pasado 12 de septiembre y entregado a la Asamblea Nacional al día siguiente, y que tiene como objetivos, entre otros, incautar bienes a los corruptos, facilitar la recuperación de dinero mal habido y agilitar procesos de repetición que permitan cobrar a los funcionarios que manejaron mal los fondos públicos. Además, se mantiene habilitada la línea 1-800 delitos, que busca recibir denuncias sobre bienes mal habidos y sus testaferros, y se impulsa la evaluación a 5 megaproyectos hidrocarburíferos del gobierno anterior en los que se detectaron irregularidades. El tema de la lucha contra la corrupción está permanentemente presente en la discusión política y en la agenda mediática. El presidente Moreno, por ejemplo, se refirió a este en un tuit publicado al mediodía del martes, horas antes de la votación contra las asambleístas Norma Vallejo y Sofía Espín. Néstor Aguilera, Telediario. 6 de la mañana con 58 minutos, y este será el tema de nuestro primer diálogo en esta mañana. Está con nosotros Iván Granda, subsecretario de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Usted es, entiendo yo, subsecretario de Alineación Política de la Presidencia. ¿Esto qué significa? Buenos días, Eduardo, un placer dirigirme a ustedes. Efectivamente, lo que nosotros hacemos en función de que el secretario particular del presidente es consejero presidencial, además
vocero presidencial y secretario particular, la subsecretaría tiene las funciones de generar condiciones para que el discurso oficial sea unánime a lo largo del país, con gobernadores y con los distintos actores políticos que representan al gobierno nacional, y por eso también estoy estableciendo la vocería, sobre todo en los temas de anticorrupción. ¿Es decir, alineación en el discurso o en la gestión? No, alineación en el discurso, en la gestión política, en las líneas que el presidente de la República cada semana plantea en coordinación justamente con el secretario de Comunicación y el secretario de la Política. Pero, ¿cuál es su responsabilidad en el ámbito de la lucha contra la corrupción? Bueno, la lucha contra la corrupción es una de las principales líneas que ha planteado el presidente de la República. Si ustedes pueden ver, y si contextualizamos, nosotros creemos en que hay que desgranar el engranaje gubernamental corrupto que estableció el expresidente Correa y su gobierno. ¿Cómo? Hemos identificado varias condiciones, pero por ejemplo, hay discrecionalidad en las normas y políticas públicas que creó el gobierno anterior. ¿Para qué? Para permitir delincuentes políticos que estaban involucrados en peculados, lavado de activos y una, diríamos, sistemática lógica de corrupción. Ejemplo de eso es, por ejemplo, las líneas de emergencia que crearon. Falazmente plantearon que todo estaba en emergencia para contratar a dedo. Así están las obras de Odebrecht, de Coca-Cola Sinclair, que acaba de salir un informe con indicios de responsabilidad civil, penal y administrativa supremamente grave, con inversiones enormes. Lo más grave son las fallas de la obra. Y las fallas de la obra. Pero ya vamos a analizar eso, siga. Como le decía, normas y leyes que vincularon discrecionalidad. La discrecionalidad no genera certezas, la discrecionalidad genera corrupción. Pero después de eso lo ampliaron más para dejarlo en impunidad. ¿A través de qué? De la desaparición de la Secretaría Nacional de Transparencia, de la desarticulación del Consejo de Participación Ciudadana, nombrando a los parientes de asambleístas como Soledad Buendía, como en el caso del señor Edwin Jarrín, la cónyuge o pareja de Carlos Viteri Igualinga, para decirlo con nombre y apellido. De igual forma, el primo del presidente era el fiscal general de la Nación. Y por último, para cerrar con broche de oro, teníamos a un contralor que no solo controlaba las condiciones, que no solo no hacía su trabajo, sino era parte de la trama de corrupción de Odebrecht. Todo eso generó un engranaje de corrupción. Ante ello, el presidente de la República, Lenín Moreno, con certeza, con concreción, con autoridad, sin autoritarismo y sobre todo garantizando la independencia de poderes, Eduardo, pudimos establecer la consulta popular que ganó con el 73.5% de los votos, en donde se planteaba la muerte civil a los políticos corruptos, donde se planteaba la reinstitucionalización del país a través de nombrar un Consejo de Participación Ciudadana que lo que hace es recuperar la institucionalidad. ¿Por qué? Con autoridades, probas, honestas, que tienen determinada claridad en lo que tienen que hacer. En un Consejo de Participación Ciudadana que tiene que luchar en contra de la corrupción, porque ese es su mandato constitucional. Pero permítame, usted lo que nos está diciendo es que todo cambió de la noche a la mañana. Yo le pregunto, ¿qué pasa con la corrupción en el actual gobierno? Bueno, la corrupción, el presidente ha sido absolutamente claro. La corrupción, esté donde esté, tiene que ser aniquilada del ejercicio de la acción pública, porque los fondos y los recursos son de nuestra gente. Y esa ha sido la certeza y el compromiso del presidente Lenín Moreno a lo largo de su gestión. Por eso mandamos la ley anticorrupción, por eso hemos traído a ONUD, que es la Organización de Naciones Unidas en contra del delito, que pronto tendrán oficinas en Quito para justamente con expertos y con la condición y con la acción de generar acciones concretas, se luchará y se seguirá estableciendo la lucha en contra de la corrupción. Ya le voy a preguntar sobre cuáles son sus planes y las acciones en esta materia, pero quiero analizar lo que usted ha dicho. Usted ha dicho que estas eran estructuras organizadas para delinquir, para hacer uso y abuso de los recursos públicos en el pasado. Sin embargo, el propio gobierno ha hablado de la permanencia de esas estructuras en este gobierno. Ha dicho que hay infiltrados, topos, que poco se ha podido hacer o que no todo se ha hecho en materia de renovación de las estructuras heredadas del gobierno anterior. Yo le pregunto, ¿qué pasa con la lucha contra la corrupción en el gobierno actual?
Bueno, nosotros siempre hemos respetado, y esta ha sido una posición del presidente de la República frente al tema de la autonomía e independencia de poderes y sobre todo del debido proceso y la presunción de inocencia. Cualquier cosa que un ciudadano tenga en contra de un funcionario del gobierno tiene que acudir al 1-800 delito o puede ir a la Contraloría General del Estado, para que sean las autoridades competentes las que generen las condiciones de juzgamiento de las personas que estarían involucradas en cualquier caso de corrupción. No solo del gobierno anterior, que es donde efectivamente existió un campeo de corrupción, sino en este y en los distintos poderes del Estado. Entonces, ese ha sido el compromiso del presidente Moreno, ese es el compromiso y la certeza y la concreción que el gobierno plantea a los ciudadanos. ¿Qué pasa con la ley anticorrupción presentada por el presidente a la Asamblea? Bueno, la ley anticorrupción se presentó hace más de 2 meses ya, 2 meses, 2 días. Ha dormido el sueño de los justos, no por la comisión. Me parece que la presidenta trata de trabar la ley poniendo pretextos respecto de las comparecencias de las personas que deben ir a la comisión. ¿Pero por qué no comparece la doctora Johanna Pesante? Miren, parece caprichosa la posición de la presidenta de la comisión al decir que tiene que ser ella y únicamente ella. Ayer fue un subsecretario, ha ido Diana Salazar, directora de la UAF, ha ido todo un equipo a explicar en qué consiste esta ley. Si ustedes ven, hace pocas semanas comparecieron juristas penales vinculadas al ámbito penal para aportar a la ley. Sin embargo, si ustedes pueden ver, no ha pasado ni siquiera a segundo debate. La Asamblea tiene que actuar ciertamente con certezas y con concreciones. El compromiso del presidente Lenín Moreno ha sido este. Se mandó una ley absolutamente puntual que ayudará a luchar en contra de la corrupción, Eduardo. El tema de lavado de activos, el tema de perseguir a los testaferros, las condiciones de acción penal mucho más ágiles, mucho más rápidas, vinculadas a tener efectivamente un proceso penal expedito en los casos en contra de la corrupción. No olvidar, antes se premiaba el silencio en el gobierno anterior. Hoy se premia a quien coopera con la justicia ecuatoriana. Antes se homenajeaba a los corruptos, hoy se persigue y se convertirá el testaferrismo. Yo solo quisiera que me responda a la pregunta de por qué no va la doctora Johanna Pesante a la Asamblea. Bueno, Johanna ayer tuvo una diligencia de firma de decretos en el marco de la nueva estructuración del Estado. Estamos reduciendo el Estado, estamos generando una condición en donde, por ejemplo, la Secretaría de Comunicación pasa a ser adscrita a la Presidencia de la República y estaba en esa tarea. Por eso hay subsecretarios. No se puede depender únicamente de las cabezas de los ministerios. Por eso hoy mi secretario particular, mi jefe, el secretario particular del presidente, no está aquí. Vengo yo en representación del gobierno nacional a responder las preguntas que ustedes quieran. Entonces, me parece que es un capricho el hecho de que la secretaria jurídica no comparezca y mande a su viceministro, a su subsecretario, y este no sea recibido. Entonces, sin embargo, hemos conversado con la doctora Pesantes, ella va a acudir, ojalá de forma pronta, a la Asamblea. Y ojalá también, tenemos que decirle, la comisión y su presidenta ciertamente establezca las condiciones para que se discute en primer debate ojalá, esta ley. Que no haya, digamos, argumentos de esa índole que impiden el tratamiento de una ley que es clave, fundamental. ¿Cree usted que esta ley, este proyecto de ley, finalmente satisfará las expectativas de todos los sectores que han aportado? Dentro de la propia Asamblea había varios proyectos, pero también hay organizaciones ciudadanas dedicadas al tema de la lucha contra la corrupción. Esta ley expresará el sentir y el pensar en aspectos clave de toda esta comunidad de lucha contra la corrupción. Sí, me parece que, por ejemplo, hay algo que los ciudadanos, y esto conversábamos ayer con varias personas vinculadas al ámbito del derecho penal y a la justicia procesal ecuatoriana, decían que la incautación genera condiciones en donde se pueda establecer medidas, por ejemplo, de congelamiento de bienes e incautación de bienes. Eso es efectivo. El hecho de tener la posibilidad de que el lavado de activos no prescriba tan pronto como lo hace hoy es una certeza y una concreción importante.
la posibilidad de que una persona que haya coimado a un funcionario público diga, sí, yo hice esto, pero ¿sabe qué? Aquí está la plata, aquí está el funcionario público, y que esta persona tenga la posibilidad de ciertamente ser castigado de forma atenuada, es importante para el país. No se olvide que la plata que estamos intentando recuperar y que existe una empresa recuperadora en ese ámbito, lo que ha planteado es que siempre hay que tener una sentencia para la recuperación de recursos. Hacia lo que usted ha dicho va mi pregunta final. ¿Qué pasa con la recuperación? ¿Dónde está la plata, como se decía antes? Eduardo, es muy importante su pregunta. ¿Cómo funciona el debido proceso y la institucionalidad ecuatoriana? ¿Cómo esta se establece en el marco de la seguridad, del principio de inocencia, de la presunción de inocencia, del debido proceso? La Contraloría ha presentado 377 casos de indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. La Fiscalía, a su vez, formula cargos y pide medidas cautelares. Se le ha exhortado a la institucionalidad de la Fiscalía y a los jueces que las medidas cautelares sean fuertes. De ahí pasa al juez. ¿El juez qué hace? Frente a la formulación de cargos dice, sí, es verdad, y dicta una medida. Para recuperar la plata, por ejemplo, que está en Panamá, en uno de los casos, se requiere, y ya está identificado el dinero, se requiere sentencia ejecutoriada. Tenemos en uno de los casos, no lo voy a decir para evitar que estos fondos puedan salir a otro lado, pero ya se tendría la ubicación de los primeros 5 millones de dólares. Pero en el caso, por ejemplo, de Capaya, él ha casado la sentencia. Necesitamos que la sentencia esté plenamente ejecutoriada para que existan las condiciones de recuperación de los recursos. Y ante eso estamos trabajando. Sin duda, el compromiso del presidente de los ecuatorianos, Lenín Moreno, ante los ciudadanos es compromiso, certeza y lucha en contra de la corrupción. Tomando en cuenta la magnitud de las cifras que se ha mencionado, han desaparecido como resultado de la corrupción, 5 millones de dólares, por lo cual creo, por cierto, igual se merece una felicitación la gestión que se haga en esa dirección, pero 5 millones de dólares es una cifra insignificante. Así es. Si es que usted puede ver, se empieza por algo. Nosotros tenemos un compromiso en contra de la corrupción. Depende de un engranaje institucional. El Ejecutivo ha cumplido, el gobierno de los ecuatorianos ha cumplido. Las otras instancias del Estado tienen que apoyar y aunar a este esfuerzo del presidente de la República. Eso ha implicado inclusive que la semana pasada no teníamos un convenio de asistencia penal internacional con la China. El canciller José Valencia, junto con el embajador, hicieron la misiva, se estableció una misión del Ecuador, fueron y se está negociando ya un convenio de cooperación entre el gobierno o la justicia china y la justicia ecuatoriana. ¿Por qué? ¿Esto es precondición para la visita del presidente Lenín Moreno a China? No creo que sea precondición, pero sí es un elemento principal dentro del diálogo bilateral que estamos teniendo con la China. No podemos hablar de negocios, no podemos hablar de condiciones de mercado, de aptitud de créditos, de cooperación tecnológica, si es que no hablamos también de cooperación en el marco del derecho penal y la lucha contra la corrupción. Ahora también será materia de análisis desde una perspectiva del buen manejo o mal manejo de los recursos públicos, temas como el informe de Contraloría sobre las fallas gravísimas en la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Donde usted levanta el tapete, encuentra corrupción en el gobierno del expresidente Correa. Lo de Coca-Codo-Sinclair, le sigue lo de la refinería del Pacífico, le sigue lo de el proyecto Monteverde, que está siendo investigado por temas de corrupción. Inclusive el PNUD está estableciendo cuánto costó la obra, si la calidad de la obra. Solo para darles un ejemplo, el proyecto Monteverde, terminal marítimo, pasó de costar 424 millones a 606.7 millones. El proyecto Pascuales Cuenca, de 440 millones a 623 millones. El proyecto de licuefacción de gas natural bajo alto, de 55 a 85 millones. El gobierno de Correa disipó los recursos del Estado. Para concluir, una pregunta. Acaba de renunciar el fiscal. ¿Cree usted que esto debilita la lucha contra la corrupción, que ya hemos dicho? Creo que es una lucha compartida
entre instituciones y ciudadanía? Creo que el fiscal en algunos temas actuó de forma correcta. Lamentamos que haya renunciado. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que dar la vuelta a la página de forma inmediata y ojalá pueda nombrar un fiscal con las condiciones que el país requiere, con valentía, con fortaleza, con ciertamente experiencia en el ámbito del derecho penal. Iván Granda, subsecretario de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Cuando regresemos estará aquí Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Ya volvemos. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. ¡Ay, qué hambre! Un pancito. Un pancito de dulce. No, mejor un pancito de agua. O una guagua de pan. ¡Un cachito! Pichincha es producción. Emprendimientos. Vías seguras. Es cultura. Gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico, con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa. Termine su semana bien informado. Le traemos el resumen noticioso más completo, con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros. Historias cotidianas de la realidad latinoamericana. Crónicas, entrevistas y exploración a profundidad de varios temas. América Ahora. Domingo 18:30 por Ecuador TV. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Gracias por su sintonía en todo el país a través de la pantalla de Ecuador TV y desde cualquier lugar del mundo a través de nuestras redes sociales. La próxima semana está prevista una nueva diligencia judicial dentro del caso de la desaparición del joven David Romo, ocurrida en el año 2013. Este viernes se cumplen 3 meses desde que Alexandra Córdoba, madre de David Romo, presentó ante la Fiscalía General una denuncia por desaparición forzada del joven, luego de que se produjera una serie de hechos irregulares alrededor del caso. La denuncia se suma a otro caso que se lleva adelante por el asesinato de Romo, aunque su madre dice no estar de acuerdo con esa figura. Ella explicó a Telediario vía telefónica que la desaparición forzada implica iniciar todo desde cero, e incluso que sean implicadas todas las personas que no estuvieron en la primera investigación.
Según Córdoba, el nuevo caso deberá ser realizado sin la presencia de la Policía Nacional y unidades como la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, DINASED. Se prevé que participen investigadores civiles internacionales. Un elemento a favor de la familia es un informe de la Defensoría del Pueblo. Allí están detalladas omisiones, irregularidades y violaciones a derechos humanos dentro de este caso, según Córdoba. Mientras este sigue su curso a través de esa denuncia, para el 22 de este mes está prevista la audiencia en contra de Mauro Ceballos, cuya detención se anunció en julio pasado en la ciudad colombiana de Cali y que, de acuerdo con las investigaciones, habría participado en el asesinato de Romo, quien desapareció el 16 de mayo de 2013 en el norte de Quito. Néstor Aguilera, Telediario. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, como lo anticipamos. Se encuentra aquí Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Buenos días y gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Alex Bonifaz, el abogado representante de la señora Alexandra Córdoba y miembro asociado del estudio jurídico Global Advice. Ya son 5 años y medio de la desaparición de David Romo y hace pocos días se ha declarado que las investigaciones comenzarán nuevamente desde cero. La pregunta es, ¿qué arroja todo este proceso? Doloroso, arduo, sobre todo para usted, lo comprendemos. Pero ¿qué arroja? ¿Qué deja en claro? ¿Qué se rescata de lo hecho, de lo realizado en los distintos momentos de un largo proceso de investigación? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Justamente el día de mañana se lleva ya 5 años y 6 meses de la desaparición de mi hijo, sin que el Estado nos haya dado una respuesta de verdad y justicia. Lo que nos deja todo este proceso es la constancia de que el Estado ecuatoriano es un Estado indolente y que no está preparado para la investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas. Durante todos estos 5 años y 6 meses lo he venido denunciando yo como madre de David, pero también están otras instituciones que conforman el Estado ecuatoriano, como es la Defensoría del Pueblo, quien justamente en agosto de este año emitió un informe de los más de 5 años de investigaciones, donde está plasmado en este informe las irregularidades, la violación a derechos humanos, las omisiones cometidas por los diferentes funcionarios que hacen responsable al Estado de este proceso de investigación que ha sido negligente en el proceso de desaparición de mi hijo. Permítame, más allá de la negligencia, yo le quiero preguntar, ¿cree usted que ha habido ánimo de encubrimiento? ¿En qué instancias? ¿En qué momentos? Yo estimo que sí ha habido ánimo de encubrimiento, no sé si a una persona o acciones de diferentes personas, porque desde que mi hijo desapareció lo que he solicitado es que se ubique la llamada telefónica que mantuvimos con mi hijo a las 10:22 de la noche y sin embargo supieron decirme que aquí no están preparados para eso, que no hay la tecnología para eso, cuando desde un inicio estaba la UNACE a cargo de la investigación de la desaparición de mi hijo. Posteriormente, cuando encuentran el teléfono celular, el equipo celular de mi hijo, al momento, en estos 5 años y 6 meses, pese a ser un solo equipo y tener un solo número de email, en el proceso investigativo constan 4 números diferentes. De eso me habla que simplemente el teléfono lo encontraron por arte de magia y no con una investigación técnica y científica. Y para terminar, porque es una larga lista de negligencia y de encubrimientos, simplemente este señor Padilla, que de la noche a la mañana aparece con una fuente humana que según el señor Padilla desde noviembre del 2013 conocía del paradero de mi hijo. Pero sin embargo se demoraron más de 5 años para una formulación de cargos por el presunto asesinato de David Romo en una supuesta clínica que no sabemos hasta el día de hoy en base a qué armaron todo esta farsa, este sainete, porque al final los jueces del Tribunal Penal declararon la inocencia de estas personas, pero más allá de eso, y lo más grave es que declararon también, exigieron la investigación de policías y fiscales que participaron en la investigación de la desaparición. Todavía no se produce esta investigación, este proceso investigativo a fiscales y policías porque están esperando la apelación que será, estimo yo que será máximo en los meses de diciembre, enero. Pero más allá de eso, ¿qué pruebas tiene la Fiscalía para aseverar que mi hijo fue asesinado? ¿Quién lo asesinó? ¿Por qué? ¿Quién ordenó eso? ¿Cuál es el móvil? Ninguna de esas preguntas ha sido respondida en
en un tribunal, ante jueces, peor a nosotros como víctimas, como la familia de David. Pero usted no ha encontrado, y le quiero preguntar al abogado, ¿usted no ha encontrado apertura en la Fiscalía? Porque recordemos, en la audiencia de juzgamiento contra los acusados en agosto de 2018, aquellos que fueron sobreseídos, finalmente el fiscal Andrés Guasapaz incluyó una nueva versión de un hallazgo en Calderón y él mismo dejó sin efecto la versión de la muerte en la clínica. Entonces tampoco parece haber una sola posición, una sola visión dentro de la Fiscalía respecto del tema. Buenos días. Buenos días a usted y al público. Lo que ocurre en esta investigación del asesinato es prácticamente algo, es una paradoja, porque la Fiscalía en el momento que están en la audiencia de juicio recibe una llamada telefónica el fiscal y le dice al juez que si podemos suspender la audiencia porque acaban de informarle que han descubierto el cuerpo de David. Pero lo curioso es que la teoría del caso era que el fiscal presenta la teoría del caso indicando de que lo habían asesinado al chico y que lo habían incinerado. Correcto. Entonces, ¿cómo usted puede entender que en medio de la audiencia, le digan una nueva versión en virtud de una llamada telefónica? Entonces, ahí estamos prácticamente nosotros como defensa, nos damos cuenta que realmente nuestros fiscales no están preparados para este tipo de delitos, que son delitos son delitos complejos, que se debe tener una técnica jurídica de investigación muy avanzada para poder determinar. Entendemos que ustedes han pedido la intervención de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, del FBI. Yo le pregunto, ¿cómo se va a hacer posible, cómo se puede concretar la participación de investigadores de esta entidad? Si nosotros hemos asumido esta nueva defensa, somos una nueva defensa, hemos analizado los 110 cuerpos y realmente encontramos unas omisiones por parte de los investigadores. No se ha hecho una investigación seria, ¿no?, eficaz como manda la Constitución, y eso nos ha permitido que realmente los investigadores, que son los auxiliares de Fiscalía, no han cumplido su deber. Ante esta situación, el Ecuador tiene convenios con todos los países del mundo y hemos considerado que investigadores de otros países del mundo, estamos considerando a los... Es un pedido apenas. Hemos pedido, sí, que está ya en trámite, porque existe una convención. ¿A través de quién está en trámite? Porque lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Se supone que si usted está denunciando la ineficacia, la ineptitud o cosas peores, ¿ya?, por parte de la propia Fiscalía, ¿cómo usted le va a pedir a la Fiscalía que acuda ante el gobierno de los Estados Unidos y solicite la intervención del FBI? Porque existe convenios, existen marcos jurídicos que nos permiten a las víctimas y a las defensas pedir este tipo de colaboración. Por ejemplo, cuando no existen peritos acreditados aquí en el Ecuador, pedimos peritos acreditados de otras naciones que son un poco más avanzadas en algunos tipos de delitos. Y por ese motivo nosotros tenemos esa potestad y esa facultad de pedir, porque tenemos un marco regulador que nos permite. Le pregunto nuevamente, ¿cuál es la entidad, la institución ecuatoriana que debe cursar, que debe ser el vehículo de transmisión de este requerimiento hacia la justicia? Es la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado. ¿Ustedes han recibido aceptación de parte de la Fiscalía? Ya hemos recibido la aceptación de parte de la Fiscalía. En este caso existe ya un grupo de investigadores, tanto de Fiscalía como de la Defensa, en donde vamos a coadyuvar nuevamente la investigación, y el pedido que se ha realizado es justamente al Fiscal General de la Nación, que es el ente representante de este país, para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores haga el contacto con la Fiscalía de los Estados Unidos. Para concluir sobre este tema, le consulto, ¿cuál es su opinión sobre la renuncia del Fiscal General Paul Pérez Reina? Mire, realmente yo creo que los ecuatorianos, cuando asumimos un cargo de esta envergadura, tenemos que ser patriotas, muy patriotas. Una renuncia en estas circunstancias que está atravesando nuestro país es muy lamentable, muy lamentable. Esa sería mi opinión. Sencillamente su opinión. Volviendo al caso de David, usualmente la víctima, en este caso usted, la víctima es toda la familia evidentemente, se convierten en los principales investigadores, aquellos que hacen acopio de todo dato, de todo indicio, y que procuran evidentemente agotar
todos los arbitrios y todas las tareas de investigación hasta llegar al final, hasta llegar a la verdad. ¿Cuáles son las líneas de investigación que usted cree que deben ser emprendidas o reemprendidas en función de determinar el paradero de David Romo? Claro, primero, esta nueva investigación que se va a realizar y que se va a realizar sin policía y sin DINASED y con la participación de investigadores y peritos internacionales civiles es justamente porque se presentó la denuncia por desaparición forzada de mi hijo y por eso es lo que empieza el proceso de cero. Con todo esto estamos iniciando una nueva investigación de cero como debe ser, porque lamentablemente en estos 5 años y 6 meses perdidos, que nadie me los va a devolver porque era un tiempo en que debieron encontrar a mi hijo una pista para encontrarlo, para dar con su paradero. Simplemente la investigación deberá ser desde todas aquellas personas que estuvieron con mi hijo en esos días, los que estuvieron en ese día, en esa noche, las personas que estaban en ese bus de transporte, porque no puede ser que una persona de un medio de transporte público desaparezca sin que nadie más sepa. Hay personas cuyo testimonio no ha sido todavía incluido y debería hacerlo, en su opinión. No ha sido incluido. Usted ha pedido, discúlpeme, que la novia de David, la persona que fue en un momento determinado novia de su hijo, aclare lo que sabe del caso. En todo este proceso no es que solamente la novia, son todas las personas que tienen que rendir su testimonio y ayudarnos a esta investigación, porque de estos 5 años y 110 cuerpos procesales no están todas las personas dentro de esta investigación, no porque sean responsables o no, sino porque todas ellas tienen que ayudarnos a encontrar esa verdad que necesitamos para dar con el paradero de David. Todas estas personas tendrán que darnos su versión, su testimonio, indicarnos qué saben de esa noche, qué saben de días anteriores, qué saben de días después. Incluso no solamente los compañeros, novias, amigos de David, sino también todos aquellos que estuvieron alrededor de David, las personas del bus, las demás personas que han participado dentro de esta investigación, fiscales, policías y demás personas, servidores y funcionarios públicos, son todos los que van a participar. No solamente la investigación está encaminada a una sola persona, es a todos, porque de todos ellos va a salir una información, una versión, una pista para dar con el paradero de David y con los responsables de esta desaparición. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. La suerte de David Romo es a estas alturas una demanda social. Hay que determinar, hay que llegar a la verdad de todo esto. Ya no es solamente un drama para la familia, es un drama también para la confianza pública en los mecanismos de la investigación policial y de la justicia en nuestro país. Gracias por aceptar esta invitación. 7 de la mañana, 31 minutos, regresamos de inmediato. Hacemos un corte, le consultamos. Vamos a ir directamente. El presidente de la Comisión Legislativa Ocasional, que investiga el caso Gabela, César Litardo, en un diálogo con Primera Impresión, con este espacio informativo, ratificó que existe una relación entre la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea y la adquisición de una flota de helicópteros a una empresa de la India. Una de las conclusiones claras de esta comisión es que la muerte del general Gabela tiene una relación directa con la compra de estos helicópteros. Es decir, fue crimen organizado de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado en todo este proceso. Nosotros hemos también tenido información que vincula a la empresa Sumil, la empresa que compra los helicópteros, con empresas offshore que tienen que ver con Panama Papers como tal. Es decir, hay una clara posibilidad de que la empresa Mossack Fonseca, que tenía aquí en Quito una base, que tenía más de 20 filiales, hace una venta de una de estas empresas offshore a Sumil en Nevada, en Estados Unidos, y que luego se hace una sucursal acá en Quito, Ecuador. Es decir, que también hay una vinculación y una irregularidad en la conformación de la empresa que realizó la compra de estos helicópteros. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Este fue en efecto el diálogo que mantuvimos con el asambleísta Litardo. Y hablando de confianza en la justicia, este es otro tema pendiente para la restitución de la confianza pública en la justicia. Son las 7 de la mañana con 32 y está con nosotros Ramiro Román Márquez, abogado de la señora Patricia Ochoa de Gabela. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Está pronto a ser finalmente entregado de manera formal el informe de la Comisión Especial de la Asamblea que ha estudiado y analizado
el caso de la muerte del general Gabela. ¿Cuáles son los aportes de todo este proceso de investigación de la Asamblea en función de contribuir con nuevos elementos de juicio que coadyuven en el trabajo de los organismos de justicia? Buenos días. Buenos días. Mi estimado Eduardo, gracias realmente por la invitación y un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo quiero dejar claro algo que es muy importante en la lucha de derechos humanos. Primero, una solidaridad con doña Alexandra Córdoba, que acabo de escuchar. Yo creo que la lucha de una madre, la lucha de una familia siempre tiene que ver en el caso de derechos humanos. Pero si no hay decisiones políticas de las autoridades, desde el poder, para que se hagan las cosas, creo que lo que busca siempre es la impunidad. Y eso es lo que tenemos que luchar los ecuatorianos para que nunca pase esa impunidad. Voy a lo de la Asamblea. Permítame, es curioso lo que usted dice, disculpe, pero me llama la atención. Estamos hablando de un proceso que debe ser llevado por los organismos de justicia y usted habla de voluntad política. Por supuesto. ¿Qué significa esto? ¿En qué medida la voluntad política debe pesar sobre el trabajo de la justicia? ¿Y no es esto volver al cuestionado concepto de la intervención de la política en la justicia? Mire, el caso de la persecución y ejecución del general Jorge Gabela, ya tenemos hasta aquí 8 años. La Fiscalía intervino en un momento determinado para investigar a determinadas personas que dicen que llegaron a una sentencia. Y ahora resulta que tiene que volver a investigar el caso del general Jorge Gabela porque han faltado investigaciones. Pero es evidente que la Asamblea, por más conclusiones que tenga, no es un organismo de justicia, pues no puede sentenciar. Pero ¿por qué yo hablaba del tema de David Romo, por ejemplo? Porque en 10 años anteriores, en el gobierno del señor Correa, lo que tuvimos es una sistematización para ocultamiento, por ejemplo, de información. Se conformó un comité interinstitucional y desaparece el tercer producto. Es decir, hay actos de omisión, así como hubieron actos de acción para perseguir y ejecutar, pues. Y en los casos de derechos humanos, porque hay varios casos y muchos casos en sistematización, porque es importante analizar esto. Yo creo que no hay que analizar los casos individualmente. Si no se investigó el caso Gabela por parte del general, de los generales que tenían que haber denunciado lo que sucedió con su comandante general. Después la Fiscalía hace un trabajo a medias. Después viene el fiscal general Galo Chiriboga y en ningún momento inicia una indagación. Tercero, viene el señor Carlos Vaca, que continúa después del señor Chiriboga y tampoco investiga. Doctor Román, tiene que venir el señor Pérez, que ahora renuncia. Sí, esta suerte de concierto de silencio nos va quedando claro a todos. Yo lo que le pregunto es, ¿tiene usted hoy algo en claro que no tenía antes de que la Asamblea inicie el análisis del caso? Por supuesto. Primero, que los helicópteros se caían porque eran reparados con epóxica. ¿Cómo es posible que un general de la FAE vaya a la comparecencia de la Asamblea y nos diga que con epóxica se reparó los rotores o el helicóptero Druv, que 24 horas después cae? Y por supuesto hay víctimas, pilotos, técnicos que estuvieron en ese helicóptero. Entonces estas cosas son nuevas, porque antes no existían, pero también hay cosas importantísimas, que la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, señora Calle, que recibía a los generales de la FAE en sesiones reservadas, en esa comisión, resulta que después se asesora y recibe documentos de la secretaria, la señora Carrera, pero la señora Calle ha sido asesora de la señora, posteriormente fue ministra de Justicia, la señora Rosana Alvarado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cada persona estaba en el momento indicado a la hora que le tocaba. Estaba en la Asamblea,
después pasa a ser asesora del Ministerio de Justicia, le entregan documentación y después vemos que no aparece la documentación. Esto ya tiene que ver, no aparecen las actas. esto ya tiene que ver con el peso, la implicación, la participación, consciente o no de ciertos actores Eduardo políticos. no es la única persona. Lo que le quiero preguntar, esto para usted, esto constituye que hay una relación, digamos, significa que hay una relación entre el caso Gabela y los niveles de responsabilidad política de ese momento. Por supuesto. Dentro de la parte no solamente está el poder. Mire, cuando desde el poder se reprime y se violan derechos humanos, hay este tipo de cosas. Se persigue, se ejecuta al general Gabela, se secuestra al señor Balda. No aparecen las investigaciones del tema contra periodistas. Se persigue a Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa. Se persigue abogados. El Consejo de la Judicatura hace enjuiciamientos. Yo les agradezco los 3 enjuiciamientos que me hicieron. Claro, aquí estamos todavía ejerciendo. Lo que querían es suspender las profesiones, dejarnos fuera de la investigación de procesos de derechos humanos. Todo bueno, lo que usted señala, fondo, si me permite, aporta en una suerte de análisis del contexto político que rodeó al caso. Pero yo le pregunto, en función de determinar las responsabilidades específicas en torno a la muerte del general Gabela, ¿tiene usted hoy algún elemento adicional que antes no tenía? Por supuesto. Lo que pasa es que usted comprenderá, Eduardo, que a las 14 horas recién se presenta ese informe en la Asamblea. Yo tengo que esperar, escuchar qué se plantea en la Asamblea, qué nos dicen las recomendaciones y conclusiones. Pero sí quiero dejar claro algo que es muy importante. Si ahí no aparecen nombres de personas individualmente hablando, y si no aparecen personas jurídicas que estuvieron de por medio en los diferentes momentos, y no aparecen nombres y apellidos de personas y de funcionarios que estuvieron en su momento, realmente la Comisión de la Asamblea no hace nada. No hace nada, ¿por qué? Porque con generalidades no vamos a llegar a ningún lugar. Para nosotros hacer una acción penal necesitamos individualización tanto de sujetos dentro de personas naturales y dentro de personas jurídicas. Ahora que el COI también ya topa personas jurídicas. Ahora, decir que la Asamblea no hace nada no implica pedirle a la Asamblea que haga el trabajo de la Fiscalía, lo cual por supuesto. Pero todo es importante. Y quiero dejar claro algo que es muy necesario. El presidente Lenín Moreno lo que dijo, desclasifiquen. Y yo sigo preguntando, ¿qué falta desclasificar? Falta desclasificar muchos documentos, pues. Porque todas las instituciones tienen que levantar las reservas. ¿Usted tiene evidencia de eso? Mire, en la FAE nadie ha topado muchas cosas. Nadie quiere, ni desde la Fiscalía y desde la misma Asamblea, topar los archivos de la FAE. Y eso realmente es muy importante. Y muy lamentable. Se hicieron sesiones donde estuvo el excomandante general Jorge Gabela, donde se cayeron 4 procesos para comprar los DRUF por oposición del mismo general Jorge Gabela y las denuncias que él realizó por la compra de esos helicópteros, incluso al expresidente Rafael Correa. Cuando él estuvo en vida, habló con el expresidente Correa y le dijo: haga contratación, presidente, si tanto tienen interés de comprar los helicópteros DRUF, hágalo de gobierno a gobierno, evite intermediarios. Pero nunca se hizo eso. Entonces, hay cosas que realmente esperamos que salgan de la Asamblea. La Fiscalía, por obvias razones, tiene que investigar. El 195 de la Constitución dice eso. Pero quiero dejar claro que la lucha de derechos humanos no solamente es del caso del general Jorge Gabela. Esto es una cosa de sistematización frente a tortura de estudiantes, dirigentes, campesinos, indígenas que se los enjuiciaron. Se utilizó la justicia también para eso. Entonces yo creo que hay que unirnos todos. Esto es una situación global. Aquí estamos todos afectados. Estamos afectados desde todo punto de vista. Y claro, ahora el caso del general Jorge Gabela se ha convertido en un punto de lanza. Y yo creo que eso ha existido siempre. Eso pasó con el caso de los hermanos Restrepo en su momento. Y eso confrontó también el poder. Muchas de las personas que asesoraron a Rafael Correa estuvieron con el
expresidente León Febres Cordero, asesores jurídicos, etcétera. Es decir, los mismos sistemas y los mismos centros carcelarios, por ejemplo, que se utilizaron para detener y torturar a los niños y jóvenes del Colegio Mejía, como estudiantes del Colegio Mejía, también fueron utilizados dichos centros para detener a los hermanos Restrepo. Doctor Román, lastimosamente tenemos que poner fin. Tenemos un dictador allá arriba que nos dice que el tiempo se nos ha terminado. Pero para mí es un gusto y un honor. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Ramiro Román Márquez, abogado de la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Gracias, amigas y amigos, por su sintonía. A esta hora nos despedimos, renovando la invitación para mañana, 6:55 en Primera Impresión. Buenos días. Cada semana, planifica una nueva aventura, descubriendo los tesoros naturales del Ecuador. Descubre playas, volcanes, bosques y mucho más. En el viaje de la semana, todos los sábados a las 7:30 y 14 horas, por Ecuador TV. Después de 43 años, se ejecuta el Plan de Recuperación Vial Integral. Rompiendo barreras en nuestras calles y avenidas. 60 kilómetros de reasfaltado. Ahora el espacio público es un lugar más seguro. Nuestras obras son palabra cumplida. Alcaldía de Riobamba. Mañana, las niñas necesitan ayuda psicológica. Quizás deban buscar ayuda profesional. No es necesario. Señora Zeynep, si usted es maestra, debe darse cuenta que las niñas necesitan esa clase de ayuda. Eda está chantajeando a Ates. Tengo fotografías de esa linda noche. Estás mintiendo otra vez. Si quieres averiguarlo, tienes que invitarme a cenar. Mi último deseo. Mañana, 21 horas, por Ecuador TV. Fundación Cecilia Rivadeneira presenta Los Argonautas de la Alegría, una obra hecha por 100 niños con cáncer y sus hermanos, que te transportarán a mundos imaginarios. Ven este 24 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entradas a la venta en Fundación Cecilia Rivadeneira. Más información en nuestra página web, Facebook o a nuestro teléfono. Ven a disfrutar de Los Argonautas de la Alegría. Una ciudad que se eleva. La Casa Invita. Domingo 17:30 por Ecuador TV. Es el cine de todos nosotros. Una mirada para el séptimo arte ecuatoriano. Cine.es te conmueve, te hace reír, te lleva a otra realidad. Este domingo 10:30 de la noche por Ecuador TV. Volvemos con ustedes y con más de Telediario para presentarles la información más destacada de Ecuador y del mundo. Hacemos un recorrido además por distintos puntos del país. Les contamos que la educación es la principal arma para combatir el aumento de casos de diabetes, una enfermedad que en la actualidad es considerada una epidemia. Una vida saludable, hacer deporte y alimentarse bien son las claves para la prevención en este mal. En el mundo, según la OMS, se registran 415 millones de personas diagnosticadas con diabetes tipo 2. En el Ecuador es la segunda causa de muerte según el INEC. Por ello, en este Día Internacional para combatir la enfermedad, los esfuerzos se centran en la educación dentro de la familia. La educación es la clave para todo, y la educación desde las edades infantiles, ¿no? Los niños, en ellos debemos enfocarnos en que aprendan nuevamente a comer saludablemente.
En el país actualmente se reporta un nivel de prevalencia del 3%, afectando principalmente a los adultos mayores. Son muy graves y pueden llevar a la muerte inmediatamente, como es un coma diabético, ¿no? Pero las crónicas, que son las más graves, pienso yo, porque nos lleva a hacer mucho más gasto, que se llaman las insuficiencias renales, por ejemplo, puede llegar a ceguera, amputaciones. Las causas que deben ser consideradas tienen que ver con el estilo de vivir. El sedentarismo, la falta de actividad física, la obesidad que es un problema actualmente mundial. Hábitos perjudiciales para la salud como el tabaco, el alcohol, junto a un mal régimen alimenticio pueden derivar en diabetes. Siempre consumir bastantes frutas y verduras en todo el día, de 4 a 5 porciones, y también controlar las porciones tanto de carbohidratos, proteínas, grasas, verduras. Se estima que para el 2040 el nivel de prevalencia de esta enfermedad bordee el 8.5%, de ahí que es necesario generar conciencia en la población en llevar una vida sana, hacer deporte y alimentarse limitando el consumo de edulcorantes. César García, Telediario. Bueno, ahí están todas estas recomendaciones importantísimas para prevenir, pues, llegar a una condición de salud como la diabetes. Nosotros continuamos aquí en Telediario y ahora haciendo contacto con César García, quien se encuentra en el sector por La Coruña. Allí hay un emprendimiento que nos va a permitir conocerlo. Es un argentino radicado en Ecuador que se ha enamorado de nuestra patria, pero que además nos ha traído un poquito de su cultura. Cuéntanos, César, muy buenos días. ¿Cuál es el emprendimiento que este jueves le transmitimos a nuestros amigos y amigas de todo el país? ¿Qué tal, Sofía? Buenos días, amigos de Telediario. Un emprendimiento muy delicioso para en este jueves abrirles el apetito con lo mejor de la comida argentina, gracias a Ricardo Ortiz, que como tú lo mencionabas está viviendo acá en nuestro país y es uno más de nosotros y ha traído pues esta herencia del país amigo de Argentina, principalmente especializado en carnes. Voy a conversar con él de inmediato en un pequeño avance. Ricardo, muy buenos días. Acá es la parrillada de Ricky, por supuesto. Estamos acá en el barrio La Floresta, barrio de emprendedores. ¿Qué te llevó a instalar este local y a recibir con mucho cariño pues a todos los que vienen a disfrutar de tu comida? Bueno, principalmente es disfrutar lo que yo sé con la gente de aquí de Quito, ¿no? Sobre todo en el tema de carnes y disfrutar en el tema de sándwich, que es en este caso lo que estamos ofreciendo, que es una cosa totalmente distinta el tema de hacer un lomo al sándwich que hacer un lomo al plato, ¿no? Entonces, en este caso es como hacer comida rápida con una bebida de acompañamiento. Ese es el concepto, sin muchas pretensiones y una cosa muy sencilla como en Buenos Aires se para en cualquier lado, te comes un choripán, te tomas un vinito y sigues el camino. ¿Cómo te ha recibido el Ecuador? Bueno, por supuesto que súper bien. Cuando conocí el Ecuador fue así como una maravilla, el paisaje, la gente, la variedad de paisajes, la comida. Y bueno, y en ese interín conocí a la mujer de mi vida y ahí me quedé. Ah, completo entonces, completo, ¿no? Y ahí completé la familia, tengo un hijo maravilloso que tiene 20 años y son los 20 años que tengo en el Ecuador. Gracias, Ricky. Más adelante, en Más Cerca, vamos a estar conversando con Ricky, vamos a ver lo que prepara en este jueves de emprendedores, en el cual hemos querido pues también incentivar la labor de aquellos extranjeros que vienen acá, se radican en el Ecuador y están aportando a nuestra economía. Mientras tanto, Sofía, tú continúas con más información en Telediario. Gracias, César. Así es, los jueves se lo dedicamos a los emprendedores, a la gente que hace grande nuestro país. Vamos de inmediato a revisar la información internacional luego de esta pausa. Alerta naranja, repito, alerta naranja. Heidi y Nicanor te traen grandes premios. ¿Cuál es la frase de la semana? Encuentra a Nicanor en la novela de Heidi. Copia las palabras y ordénalas en una frase. Y envía tu respuesta a nuestro Facebook. Nicanor. Participa y gana. Heidi, de lunes a viernes 5 p.m. por Ecuador TV. Soñamos un país construido por todos. Quisieron arrebatar nuestro sueño.
decidimos empezar de nuevo. Estamos aquí por ti. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la Comparte la emoción. 105.3 Pública FM. Para renunciar, no hay nadie más. Este sábado, en Quito 4012, en la iglesia de San Diego, sorprendí al famoso Padre Almeida y estuve cara a cara con él antes de sus andanzas. Además, un deporte centenario que lucha contra el olvido, la pelota nacional y sus protagonistas a pura chaza. Y el historiador y profesor Carlos Freile pone el punto de orden en varios temas sobre el patrimonio y sus distintas expresiones. Todo esto y más aquí en Quito 4012, este sábado a las 20:30 en Ecuador TV. Una ciudad que se eleva. La Casa Invita. Domingo 17:30 por Ecuador TV. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Volvemos con las noticias del mundo. En Perú, el expresidente Alan García será interrogado por el caso Odebrecht. Además, el fiscal de Arabia Saudita pide pena de muerte para el implicado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Más noticias en el siguiente resumen. El expresidente de Perú, Alan García, será interrogado por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez como parte de la investigación que se le sigue por la adjudicación de la línea 1 del Metro de Lima a la empresa Odebrecht. Esta es la segunda vez que Pérez cita al exmandatario. Esta vez es para que amplíe su versión sobre los procedimientos y responsabilidades de la adjudicación de la obra durante su segundo gobierno. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, declaró este miércoles durante 3 horas en una audiencia judicial por el caso Lava Jato. Es la primera vez que el exmandatario sale de la cárcel en los últimos 7 meses. Durante su primer interrogatorio, negó nuevamente su involucramiento en actos de corrupción y además que nunca pidió las obras en la casa de campo de Atibaia. El fiscal general de Arabia Saudí solicitó la pena de muerte para 11 personas que han confesado haber participado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Según la investigación, drogaron y descuartizaron al comunicador de 59 años que colaboraba en el Washington Post. Khashoggi fue asesinado el pasado 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, al que había acudido para realizar un trámite administrativo para poder casarse con su prometida turca. La tensión terminó por estallar en el Parlamento de Sri Lanka en un enfrentamiento entre diputados opositores con puñetazos al aire y caídas por las escaleras del hemiciclo, después de que el miércoles se aprobara una moción de censura contra el nuevo primer ministro del país. El desorden de la sesión, la primera desde el inicio el pasado 26 de octubre de la crisis institucional con el nombramiento de Rajapaksa como nuevo primer ministro, se acentuó durante la jornada de este jueves. Fernanda de la Bastida, Telediario. 7 de la mañana con 57 minutos, volvemos a nuestro país y con buenas noticias porque la tercera edición de la carrera Trail Running Dog se llevará a cabo este domingo 18 de noviembre en la Reserva Santa Rita a las afueras de Quito. Los participantes podrán correr con sus mascotas en las opciones de 5 y 10 kilómetros. Para Débora Torres, correr con Yana y Milo, sus 2 fieles acompañantes, es una oportunidad de fortalecer los lazos que los unen. Compartan tiempo cualitativo con sus perros, entiendan más de las necesidades de los perros y a través de este tipo de actividades minimicemos el abandono y maltrato animal. Esa es la motivación del Trail Running Dog, que este año tendrá su tercera edición en la Reserva Santa Rita en las afueras de Quito.
La carrera es este día domingo 18 de noviembre. Tenemos 5 y 10 kilómetros, lo vamos a hacer en la reserva Santa Rita, es una reserva privada que está a las faldas del Cotopaxi. Tiene un costo de $25, incluye camiseta, el kit para el perrito, galletas, snacks y premios para los primeros lugares gracias a nuestros auspiciantes. Es la única carrera de trail running con perros de América Latina y el país, y se propone también fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y promover la actividad física y el respeto a la naturaleza. Estamos trabajando con el Refugio Animal Acción Ecuador, quienes también estarán corriendo, varios perritos que están en adopción estarán corriendo con nosotros. Puede inscribirse en www.vamosperros.com. Sofía Montoya, Telediario. Bueno, prepárese para participar y comparta con sus mascotas. Y ahora les contamos y les pedimos que presten muchísima atención, pues la Policía Nacional vía Twitter informó que existe restricción vehicular en el eje vial E35 Norte y Sur por la paralización de actividades de transportistas de Imbabura. Frente a esta situación en la misma red social, el Ministerio de Educación informa que se suspenden las clases en las instituciones educativas de esta provincia. En Imbabura no hay clases, así que tengan presente quienes nos sintonizan desde esta provincia que por el paro de transportistas el Ministerio de Educación suspendió las clases para el día de hoy. Importante información para tomar en cuenta también para quienes se trasladan por las carreteras del país. Son las 7 de la mañana con 59 minutos y con esto ya nosotros nos despedimos de ustedes. Les agradecemos como siempre por permitirnos acompañarles, ingresar a sus hogares con la información más destacada del Ecuador y del mundo. Viene Arturo Barriga y Diana Jacome más cerca de usted para hablar de distintos temas de interés social. Quédese con nosotros en Ecuador TV.